Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Para esta semana estudiamos la lección número 4 que lleva como título Compartir la misión de Dios. Quédate conmigo, ya vamos a iniciar. Muy bien, ya estamos de regreso, vamos a orar. Oh Dios Padre, Señor, gracias te damos por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, tu Santo Espíritu para poder discernir lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿qué le parece si estudiamos el versículo para memorizar? Bueno, son dos, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice así la palabra del Señor: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a otros. ¿Qué declaración más importante hace Cristo al decir que a los seguidores de Él, los seguidores de Jesús, se van a caracterizar por el amor que existe entre ellos? Es decir, un amor como el de Cristo hacia sus discípulos. Hermanos, desde el comienzo podemos ver cómo Abraham, el siervo de Dios, quiso matricularse y ser parte de la misión que Dios tenía para él, aún así sabiendo, al pedirle a Dios que saliera de allí, bueno, que no sabía dónde iba, él confió en Dios y salió de allí, se matriculó en la misión. En algún momento de la historia, en Génesis capítulo 18, Dios le dice a Abraham, le revela acerca de lo que le sucederá a dos ciudades como lo son Sodoma y Gomorra. Estas ciudades iban a ser destruidas y Dios, así como a los profetas, antes de hacer algo, Él le revela a los profetas lo que va a suceder. Y bueno, podemos ver a Abraham como no solo su siervo también, sino como un profeta. Bien lo dice Amós capítulo 3 versículo 7, lo que va a hacer Dios, eso lo revela antes, mis queridos. Y bueno, Abraham es un siervo y un profeta del Señor en ese tiempo. También podemos ver en la historia cómo Abraham estaba descansando de ese calor que puede tener, ¿verdad? Ese momento ahí en el día. Y ve a tres viajeros, tres caminantes a lo lejos, se acercaron hacia donde estaba él. Dice Patriarcas y Profetas, página 133, que uno de ellos se podía adorar sin cometer pecado. Entendemos que es la figura de Jesús allí manifestada en el Antiguo Testamento. Y Abraham también se compromete en la misión por interceder hacia los habitantes de Sodoma y Gomorra. Es decir, cuando Abraham escucha esas noticias provenientes acerca de Dios y lo que le iba a suceder a estas dos ciudades, él siente compasión y busca interceder por las personas que están allí para que Dios tenga misericordia y puedan llegar a ser salvos. Yo creo que esa también puede ser la misión suya y mía, mis queridos: interceder, buscar, suplicar a Dios por otras personas para que esa salvación también les alcance a ellos. Entonces, vamos a repasar y ver, analizar tres conceptos importantes que como cristianos vamos a ir aprendiendo con la ayuda de Dios, y así lo aprendió Abraham conforme iba caminando con Dios, que son tres conceptos, vamos a citarlos: hospitalidad, el amor y la oración. Tres acciones que Abraham fue aprendiendo cuando iba caminando con Dios a lo largo de esa misión que le fue dada. Así que vamos a repasar eso. Sin más, avancemos a la lección del domingo. Bien, estudiemos la lección para el domingo. Dice el don de la hospitalidad. Mis queridos, en Génesis capítulo 18, versículo 1, allí vemos cómo Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda. Es decir, él está afuera de su tienda y es un momento en el cual hace mucho calor. Abraham pudo haber estado refugiándose de ese calor intenso en alguna sombra, sería lo más natural, pero parece indicar que Abraham está pendiente de lo que pueda suceder afuera con el posible auxilio de algún caminante que pueda necesitar de hospitalidad. Así que aquí vemos cómo Abraham tenía claro la misión de reflejar a un Dios amoroso
por medio de sus acciones de hospitalidad. Abraham va hacia el encuentro de estos tres caminantes, es decir, él corre presuroso, no se esconde, no evita el poder ayudar, sino más bien entiende que se puede ofrecer una ayuda en medio de una situación tan difícil como es caminar por ese sol agobiante. Así que Abraham corre hacia ellos desde la entrada de su tienda. Quiere decir que, como lo mencionamos, Abraham toma la iniciativa de ayudar y llevar un conocimiento de Dios por medio de una acción de amor, una acción de rescate hacia tres personas que sin lugar a dudas necesitan de algún auxilio, al menos una forma de refrescarse, de aliviar el camino que llevan. Y así que Abraham es consciente de esa misión. Dice en los versículos 4 y 5 del capítulo 18, permítanme que traiga un poco de agua para que se laven los pies, para que se laven los pies. Y recuéstense debajo de un árbol mientras traiga un bocado de pan para sustentar su corazón. Después seguirán, porque para esto han pasado cerca de su siervo. Es decir, note la hospitalidad de Abraham para con estos tres caminantes, lavarle los pies, recostarse bajo un árbol para refrescarse, un bocado de pan para sustentar su corazón. Hace alusión como una angustia que quiere aliviar de estos caminantes y después seguirán. Así que cuando hayan pasado por esa tienda, cuando hayan pasado por el lugar donde está Abraham, el siervo de Dios, ellos recuerden acerca de ese encuentro dichoso de poder conocer a un hijo de Dios. Y yo creo que eso es muy importante para usted y para mí también reflexionar en eso. ¿Será que es dichoso cuando una persona nos conoce, cuando ve en nosotros alguien en quien puede obtener auxilio de alguna forma en un momento difícil de su vida y recordarnos, así como como Abraham quería que les recordaran cuando ellos partieran, acerca de que fueron dichosos en poder estar en ese lugar? Pues Abraham quería auxiliarles, quería ser parte de un momento bueno, agradable para ellos, aún así el sol estuviera ahí bastante fuerte. Así que creo que es importante que la misión que usted y yo también tengamos sea de poder auxiliar a alguien en su momento y buscar hacerlo, no solo esperar a que ellos lleguen, como esos tres caminantes, pues pudieron haber llegado quizás sí, pero Abraham fue el de la iniciativa en buscar auxiliar. Entonces Abraham tenía muy claro esa misión. Si quería mostrar un Dios poderoso, también amoroso, como es Dios, así también él tenía que reflejar esos atributos de amor para con esos invitados que estaban allí. Dice la educación en página 188, la pluma inspirada dice así: paralelamente formaban su casa más de 1000 personas, las de Abraham, muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocas recién convertidas del paganismo. Semejante casa necesitaba que una mano firme manejara el timón. Los métodos débiles y vacilantes no servían, y la influencia de Abraham se extendió más allá de su casa. Donde quiera llevaba su tienda, levantaba su tienda, erigía un altar a su lado para ofrecer sacrificios y adorar. Cuando trasladaba la tienda a otro lugar, quedaba el altar, y más de un nómada cananeo que había llegado a conocer a Dios por medio de la vida de Abraham, su siervo, se detenía junto a ese altar para ofrecer un sacrificio a Jehová. Es decir, por donde pasaba Abraham, también dejaba una huella, dejaba una enseñanza que otros podían seguir. Era esos altares que él erguía donde sea que se detenía. Allí también había una enseñanza de que se podía adorar a un Dios vivo, y es una huella que también dejaba Abraham. Qué importante, usted y yo dejemos huella por donde pasemos, pero una huella agradable, una huella que refleje el altar hacia la adoración de Dios, hacia Dios, para que nuestra vida pues sea reflejo de eso, ¿no? También, mis queridos, podemos ver que Abraham, parte de lo que quería mostrar hacia las personas que no conocían a Dios,
una forma de hacerlo era por medio de la hospitalidad. Eso es muy importante que usted y yo tengamos ese principio claro. Lo necesario que ser es ser hospitalarios y también buscar auxiliar a las personas que necesitan de ayuda y dejar esa huella también allí para que otros conozcan de Dios. Una característica importante de Abraham es el amor que tenía por las demás personas, no solo por los de su familia, los de su casa, no solo tampoco por las personas que creían lo mismo que él creía o que habían recibido la enseñanza que él había traído, sino también por las personas que no creían lo mismo que él creía. Es decir, él consideraba a estas personas como parte de su misión, el llevar ese mensaje a esas personas, pero también fuesen rescatadas. Cuando Dios le revela a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham hace una reflexión acerca de que allí hay personas y él desea que esas personas no sufran las consecuencias de esa destrucción. En Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21, Jehová le dice a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, es decir, hay quienes claman a Dios por lo que allí está sucediendo, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Allí Abraham, entendiendo pues la necesidad que él tiene de Dios y de su condición humana necesitada de Dios, le hace con gran humildad y reverencia una declaración. Dice así el versículo 29: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda tierra no ha de hacer lo que es justo. Le hace esta pregunta a Dios. Y toda esta conversación, este intercambio de palabras, Abraham lo que busca es rescatar de allí personas que no fuesen contadas con injustos, con impíos, personas que de forma sincera están buscando acerca del conocimiento de Dios. Y esto, mis queridos, puede aplicar perfectamente para nuestra experiencia de rescate hacia otras personas. Quizá usted y yo veamos en algún lugar y lleguemos con algunas conclusiones de que no, allí no es posible, no va a haber salvación. Puede nuestra mente prefigurarnos acerca de una conclusión, pero Dios nos enseña que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso Abraham quería que de allí saliera personas que no sufrieran esas consecuencias de la destrucción. Por eso es importante nosotros, así como Abraham, no hacer acepción de personas. Estas personas en Sodoma y Gomorra no creían necesariamente lo que Abraham creía, practicaban cosas que Abraham no practicaba, pero veía una posibilidad de rescatar a alguien de allí. Esa posibilidad usted y yo debemos de considerarla, contemplarla dentro de nuestro plan de rescate y de la misión que Dios desea que nosotros cumplamos. Mediante su amor, Abraham esperaba salvar a toda la gente de estas ciudades. Él buscaba que los impíos inclusive pues se arrepintieran de sus acciones y buscaran y fuesen parte también de la familia espiritual que él venía implementando, venía inculcando los principios de Dios por medio de las enseñanzas que él traía. Así que Abraham también tenía la certeza de que Dios era un Dios justo. Sin embargo, en sus ojos, él veía a esas personas, a través de sus ojos, él veía que allí podía rescatarse alguien, que algo bueno podía salir a pesar de esa situación que Dios ya le había mencionado. Y es muy importante ese amor que tenía Abraham
por las demás personas. Y aquí podemos rescatar algo también importante, que es la oración intercesora. Abraham suplicó por los demás, personas que inclusive él no conocía, quizá algunas sí, pero podemos entender que eran ciudades grandes y Abraham quería interceder ante Dios por estas personas para buscar misericordia. En un mundo que pues cada vez está más complicado, cada vez se ve mucha maldad, es importante pedir a Dios misericordia por nuestro barrio, por nuestro país, las naciones que están en guerra actualmente. Allí hay muchos inocentes. Debemos de pedir misericordia para que Dios extienda esa misericordia para cada una de esas personas. Es muy importante entonces, mis queridos, tener siempre presente a las demás personas, aunque no sean parte de nuestra familia, nuestro vecindario, quizá personas que no creen lo mismo que creemos nosotros, pero sí pedir a Dios, porque recordemos que Dios desea que todos procedamos al arrepentimiento y que nadie se pierda. Es un principio que Abraham estaba tratando de implementar en esta dinámica en la conversación con Dios. La siguiente característica de Abraham era el espíritu de oración que tenía Abraham, es decir, el espíritu de súplica para con las demás personas. Era una intercesión que él buscaba hacer para con estas personas. Al presentarse ante Dios, quería suplicar por la vida de estas personas. Abraham amaba, como mencionamos en la parte anterior, Abraham amaba a todas las personas. El versículo 23 dice: y se acercó a Abraham y dijo: destruirás también el justo con el impío. Ese diálogo que tuvo Abraham con Dios tiene una representación, un tipo de una oración intercesora. En este capítulo, Abraham representa a Jesús, representa a nuestro intercesor ante el Padre Celestial. Así, Abraham estaba intercediendo, buscaba que estas personas fuesen salvas. Nuestra misión de hoy, mis queridos, únicamente tendrá éxito si avanzamos con este tipo de oración. Debemos orar los unos por los otros. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Abraham había aprendido a amar a los habitantes de Sodoma y Gomorra, a las demás ciudades cercanas. Él tenía clara la misión de que cada persona era importante, y ese mensaje que él traía, él pues creía que podía llegar a muchas personas. Así que en algún momento de la historia se presenta como los reyes de Sodoma y Gomorra fueron derrotados, pero después una victoria de parte de Abraham, y Vera era el nombre del rey de Sodoma. Vino a encuentro con Abraham y Melquisedec, y Vera le hace una petición a Abraham que tome su parte, para ti la hacienda, y dame las personas. Es decir, este rey de Sodoma tenía un interés especial por las personas de su pueblo, y él pues le pidió que le diera a las personas, porque él quería ir otra vez a donde ellos habitaban. Tuvo gran interés y preocupación porque las personas de su pueblo estuvieran bien. Esto según Génesis capítulo 14 y versículo 21. Abraham amaba a los pueblos de Sodoma y Gomorra y oró por ellos. Pues en algún momento podemos ver cómo el pueblo se corrompió al punto que ese clamor llegó hasta Dios, y pues eso no quitó que Abraham dejara de amar a esas personas y preocuparse también por ellos. Abraham perseveró en humildad
y en oración intercesora para con estas personas que estaban allí. Recuerden cómo Abraham le dijo, bueno, ¿será que hay 50 justos allí en esa ciudad para que no la destruyas? Y Dios le correspondió positivamente de que si las hubiesen, él hubiera actuado en favor de ellas. Es decir, si hubiesen las personas, Abraham hubiera logrado interceder por su salvación y para que esa ciudad no fuese destruida. Es decir, esa oración hubiese sido eficaz en tal caso que existieran las personas que allí se hizo esa pregunta, pues no sabía con exactitud cuántas personas eran justas en esa ciudad. Por eso hizo la pregunta, pero Dios dijo, bueno, si hay, no se destruye. El problema era que había una corrupción ya bastante grande en esas ciudades, no quitaba el amor que tenía Abraham por esas personas. Mis queridos, nuestras palabras son muy importantes para con los demás, es decir, utilizar nuestras palabras para bendición, pero también para intercesión, es decir, que nuestras oraciones incluyan siempre orar por los demás, orar para que tengan el conocimiento de Dios, para que Dios prepare esos corazones conforme a su sabiduría, porque como mencionamos, muy posiblemente usted y yo no dimensionemos o dimensionemos muy poco el poder de Dios en alguna persona que ante nuestros ojos quizá ya no tenga salvación o se les ha dado muchas oportunidades y podemos llegar a concluir cosas de ese tipo, pero allí Abraham estaba buscando una persona, dos, 10, las que fuesen, cuántas hay, porque quería que hubiese salvación para con estas personas. En Romanos capítulo 8, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Dice la pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa obra de intercesión hoy la hace Cristo. En aquel tiempo se prefiguró a Abraham clamando por estas personas ante Dios. Hoy tenemos la gran bendición que es Cristo que intercede por usted y por mí. Y bueno, Él tiene todo el mérito, pues vino a la tierra, caminó, no pecó en nada, murió y resucitó y está a la diestra del Padre, como dice este versículo, y también intercede por nosotros. Eso definitivamente es parte de esas buenas nuevas que usted y yo podemos darle a las demás personas. Hebreos 7:25 dice, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es el ministerio de Cristo, ministerio perfecto de intercesión, y nosotros debemos de rogar a Cristo para que Él también alcance por medio de su Santo Espíritu a todas estas personas y nosotros ser un canal de bendición llevando el mensaje. Qué importante enseñanza nos dio aquí Abraham buscando el rescate de estas personas y suplicando por ellas. Bueno, hasta el momento hemos visto las características que mencionamos al inicio, la hospitalidad de Abraham para con aquellos tres caminantes, el amor que tenía por las demás personas, sin importar inclusive si creían lo mismo que él creía. También hemos visto acerca de la oración intercesora, aquella conversación que tuvo Abraham con Dios, suplicando por la vida de las personas que estaban allí, rogando por que hubiesen justos y no fuese a perecer por las actitudes de los impíos. En Génesis capítulo 19, versículo 1, bueno, y al 29, vemos cómo esa profecía que Dios le dijo a Abraham que iba a suceder, es decir, la destrucción de Sodoma y Gomorra, empezaba así con la llegada de dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos dos se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Aquí vemos cómo Lot estaba a la puerta
de Sodoma. Esa acción, el estar él allí, refleja que Lot era una persona importante en Sodoma. Así también estaba Abraham a la puerta de su tienda. También algunos ejemplos bíblicos nos muestran en la antigüedad cómo el estar a la puerta de alguna ciudad, de alguna entrada principal, significaba que era una persona importante, que tenía pues, alguna influencia allí donde él estaba. Así que podemos ver que aquí hay algunas similitudes entre el capítulo 19 y el capítulo 18 con respecto a la llegada de los ángeles cuando Abraham estaba con esos tres caminantes, también con la llegada de estos dos ángeles a la llegada a Sodoma. Allí vemos cómo tanto Abraham como Lot estaban en la puerta de la entrada, y también vemos cómo Lot les recibe con hospitalidad, es decir, él busca atender a estas personas, a estos ángeles que llegan, y dijo: ahora mis señores, dice el versículo 2 del capítulo 19, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, lavéis vuestros pies y por la mañana os levantéis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedamos esta noche. Sin embargo, Lot insiste, dice: mas él porfió, el versículo 3, con ellos mucho y fueron con él. Si fue insistente y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Quiere decir que esa hospitalidad también que tuvo Abraham con los tres caminantes, así también Lot tenía esa costumbre de atender de forma hospitalaria a quienes llegaban allí. Así que, bueno, vemos que Lot tenía buenas características a pesar de que de alguna forma había querido vivir allí, ¿verdad? En medio de situaciones pues que no eran del agrado de Dios. Allí Lot tenía una buena característica. El versículo 24 y 25 nos menciona cómo sucede ya la destrucción de estas dos ciudades. Entonces el Señor hizo llover desde el cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y destruyó las ciudades y toda esa llanura con todos sus habitantes y con todo el fruto de la tierra. Y yo pienso en Abraham. Yo pienso en Abraham porque le dolió mucho esta situación, ya que él amaba al pueblo de Sodoma y Gomorra, a pesar de que hayan pues desviado su camino. Él buscaba que fuesen de allí rescatadas personas, pero sin embargo se cumplió lo que el Señor había manifestado. Llovió fuego del cielo y pues destruyó ambas ciudades y toda esa llanura, los habitantes que allí estaban, menciona el versículo. No sabemos cuántas personas vivían allí, podemos entender que eran ciudades pues con bastantes habitantes. En la realidad es que únicamente 4 abandonaron la ciudad, de las cuales solo 3 lograron salvarse, y esto nos puede hacer a nosotros, queridos, una reflexión acerca de que, bueno, aunque muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, la lucha principal es en el corazón del ser humano, y el corazón del ser humano pues es engañoso y busca lo suyo, y debe de ser un corazón humilde el que acepte a Dios, y eso es una lucha de todos los seres humanos. Tener esa humildad para aceptar un mensaje de arrepentimiento es lo que Dios desea. Sin embargo, podemos entender en esta figura de esta gran ciudad, fueron pocos los que se salvaron. Así también sucedió con el diluvio, pues una familia de 8, fueron de muchas personas que estaban allí. Así que podemos ver que es también un anticipo de cuántas personas hay en el mundo, cuántos millones de personas hay en el mundo. Bueno, solo Dios sabe quiénes alcanzarán la salvación, pero podemos entender que no será la mayoría, que será una minoría. Es importante perfilarse allí y buscar siempre que nuestra familia, ¿verdad?, esté allí en esta generación que al final alcanzará la Canaán celestial. Muy importante, mis queridos, que
nosotros tengamos siempre esos tres principios que Abraham mantuvo, que fue la hospitalidad, que fue el amor por las demás personas y también la intercesión. Aún así, esas tres características no tuvo quizá el efecto que Abraham hubiese querido sobre esas personas. Bueno, Dios es un Dios justo y al final actúa con justicia, mas nosotros debemos hacer la parte que nos toca. Dice la lección al final cómo podemos aprender a no desanimarnos si no vemos los resultados que deseamos al cumplir nuestra misión. Pues aquí, como lo mencioné, cuando leí ese texto yo pensé en Abraham, en el dolor que pudo haber tenido, ya que él pues tenía un gran interés por esas personas que estaban allí. Recuerdo cómo el rey de Sodoma buscó a todo su pueblo después de la batalla que perdieron, pero que después se ganó con Abraham. Y bueno, todas esas personas que se reclamaron en ese momento de parte del rey, pues perecieron en ese momento. Así que Abraham les conocía y pues definitivamente fue un momento difícil. Nosotros debemos de avanzar y hacer la parte pues que nos corresponde y buscar ser parte siempre de ese grupo final para lograr lo que Dios quiere, que es la misión de salvarnos a usted y a mí también. Una característica que no hemos hablado es acerca de la sumisión a la voluntad de Dios que tuvo Abraham. Y eso lo podemos ver desde el inicio de la historia, en Génesis capítulo 12, versículo 1. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. A partir de allí, Abraham pudo haber tomado una decisión que es no seguir, no escuchar esa voz, alejarse de esa voz hasta que ya no la escuchara más. Pero Abraham quiso ser sumiso a ese llamado de Dios. Y ahí estuvo a partir de allí el emprendimiento de esta misión. Es decir, él se sometió a la voluntad de Dios. Es muy importante que usted y yo también nos sometamos a la voluntad de Dios. Él no sabía hacia dónde iba, así que tuvo que confiar, tener fe en que Dios lo iba a llevar a un lugar, bueno, que no necesariamente iba a tener toda la felicidad sin tener que atravesar por momentos difíciles, porque vemos cómo Abraham tuvo que padecer en algún momento, pero eso también le enseñó a creer y a crecer en su espiritualidad para con los otros tres aspectos que hemos visto, con la hospitalidad, con el amor hacia las personas y la intercesión para con los demás, al entender lo importante que es una persona para Dios. Aún así, pues después de haber suplicado para que esas ciudades no se destruyeran, bueno, la voluntad de Dios se manifestó allí y Abraham tuvo que aceptarla, porque piense que Abraham pudo rebelarse después de haber pedido que esa ciudad no se destruyera, pensando que allí habían personas justas, tuvo que confiar en Dios y a pesar de que él amaba a las personas que estaban allí, porque podemos entender que les conocía y quería lo mejor para ellos, la voluntad de Dios se manifestó allí y eso demuestra que también Abraham fue sumiso a ese designio de Dios que de pronto humanamente hablando y dentro de sus capacidades humanas, pues él sentía una compasión y deseaba que eso no sucediera, pero vemos cómo él aceptó esa, esa voluntad. También cuando Abraham tuvo un conflicto pues con Lot, él no deseó pelear con los de su casa, sino más bien se sometió a la voluntad de Dios y el versículo 14 del capítulo 13 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es decir, primero Abraham fue sumiso
ante esa situación que se presentó con Lot, pero después de allí vemos cómo Dios le bendijo con la posibilidad de adquirir todo lo que sus ojos pudieran alcanzar de tierra, y no solo para él, sino también para su familia, para quienes le acompañaban. Entonces, aquí hay una gran enseñanza, mis queridos, cómo Abraham fue un hombre sumiso a la voluntad de Dios. No conocía muchas cosas del futuro, aún así, pues sí, Dios le reveló acerca de Sodoma y Gomorra. También le reveló que pues iba a tener grandes tierras, iba a tener pues una herencia importante. Sin embargo, habían detalles que Abraham no conocía, así que él fue sumiso a la voluntad de Dios. Y mis queridos, la lección nos da un desafío. Dice, en nuestras ciudades enfrentamos obstáculos para predicar el Evangelio. Yo creo que sí, mas sin embargo no como los que tenían los apóstoles allá cuando la iglesia iniciaba. Allí había una persecución importante. Los obstáculos quizá podemos citar como hay muchas filosofías que rechazan el evangelio, que en algún momento pues quizá no existían. El pensamiento humano pues, se ha avanzado en muchas áreas precisamente para el desconocimiento de la palabra, desconocimiento de un Dios creador. Así que pienso yo que esos pueden ser desafíos importantes. Antes, pues las personas, al menos en lo personal, tengo la percepción de que tenían mejores costumbres y ahora pues eso se ha perdido. Entonces la palabra, aunque es penetrante, convence y convierte a las personas, puede que hayan barreras para que ese mensaje llegue. Sin embargo, también hay medios que antes no existían, así como hoy puede existir todo lo que corresponde a las redes sociales. El mensaje, las buenas nuevas puede llegar a través de allí, que pues antes no teníamos la posibilidad, ya que la única forma era o tocar una puerta y esperar a que abrieran esa puerta. Hoy pues el mensaje puede llegar sin necesidad de abrir una puerta en la entrada principal de un hogar, sino que por medio de una transmisión como esta se puede llevar el mensaje. Así que, si bien es cierto, hay desafíos, también tenemos que aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología y buscar siempre que sea el Espíritu Santo que toque en los corazones de las personas. Suplicar por el Espíritu Santo, tanto para usted como para mí a la hora de hablar, a la hora de transmitir un mensaje, ser propicios al carácter de Cristo, es decir, que nosotros reflejemos un amor, así como decía el versículo de memoria, ustedes serán conocidos de que son mis discípulos si se aman los unos a otros. Qué importante declaración, ¿no? Quiere decir que pues tiene que haber amor en los discípulos de Cristo, sí o sí. No es una condicional, es la forma inclusive como se van a conocer los discípulos de Cristo, porque tienen amor los unos con los otros. Así que bueno, ahí hay una gran aplicación. Debemos de procurar siempre que el amor se mantenga en la iglesia. Es allí donde normalmente compartimos como hermanos, pero también podemos reflejarlo en actividades diarias con respecto al interés que tengamos por nuestros hermanos si están en alguna situación complicada, ¿sí? de su diario de vivir, pues ahí se puede manifestar también el amor de nosotros para con los hermanos. Eso es muy importante. Hemos llegado, mis queridos, al fin de esta lección. Hemos aprendido mucho esas enseñanzas acerca de la vida de Abraham, y este último aspecto acerca de la sumisión a la voluntad de Dios son muy importantes. Fueron 4 aspectos que yo creo que son fundamentales para nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual. Vemos cómo Abraham fue avanzando, es decir, estas características se fueron presentando. Pienso yo a lo largo de la relación con Dios, pero también a lo largo de él dimensionar lo importante que son las personas para Dios,
Por eso lo importante de la misión, como decía el título, compartiendo la misión de Dios. Vamos a orar para finalizar. Oh Señor Padre, bueno, gracias te damos por esta oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra. Gracias Señor por este ejemplo que nos has dado por medio de Abraham y cómo debemos de comportarnos, qué debemos hacer, Señor, en medio de esas situaciones que se presentaron allí. Padre, ayúdanos a ser sumisos a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.